Pues bueno, chavales, acaba de salir un WebKit más exploit de kernel para tu PS4 solamente desde 11.50 hasta 13.00. Ya no necesitas disco USB, ni necesitas la aplicación BUE, no necesitas nada. Es muy fácil, simplemente yendo a una página de internet que vamos a ver ahora, puedes tener tu consola liberada sin hacer nada más. Lo vemos aquí de una página de Twitter, un usuario llamado mhashijimi, ¿vale? Simplemente nos dice que accedamos a una página de internet que es raw-game.com.zrm. Lo vamos a hacer. Entonces yo tengo por aquí mi PlayStation 4 que tiene versión 13.00. Lo he probado ya 3 veces y al menos a mí de las 3 veces, no sé si es que estaba toqueteando, una me ha dado kernel panic, pero bueno, chavales, que los exploits no son 100%. Desde la 5.05 creo en adelante no hay exploit que sea 100% funcional, por mucho que tú veas o te digan no funciona al 100%. Pero bueno, vamos a ver, mira, esto es muy sencillo. Lo que necesitamos, como es un exploit de WebKit, lógicamente necesitamos tener conexión a internet, al menos según he leído la primera vez, porque supuestamente se guarda en caché. Entonces nos venimos a ajustes de red, configurar conexión a internet, usar un cable de red LAN o wifi, le damos a personalizado y en este punto, vale, le vamos a dar a IP automático, DHCP no especificar, DNS manual. Y aquí pues podemos poner, por ejemplo, estas DNS primarias, 62.210.38.117. Simplemente tendrías que darle a la X y poner esos numeritos. La DNS secundaria por defecto está en 00. Nosotros ahí no tocamos nada. Le damos a siguiente, el M2 automático, el proxy no usar. Y aquí pues si queremos podemos probar conexión a internet, que lógicamente no vamos a tener conexión. Vamos a tener conexión con los servidores de Sony, pero sí podemos ir por internet. Bueno, una vez que tenemos todo esto, ya le damos al círculo atrás del todo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, yo aconsejo que se vengan al navegador, ¿vale? Que le den a opciones. Si se está cargando una página, le den a detener la carga, ¿vale? Ahora se vienen a ajustes, eliminar cookies, borrar datos del sitio web, le damos atrás. Y si tienes muchas páginas por aquí, yo también te aconsejo que le des a ajustes, o por aquí creo que había una opción que ponía marcadores o eliminar todo. Yo creo que como ya lo he eliminado no me aparece, ¿vale? Ponía eliminar todo. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada, chavales, aquí vamos a poner la página que nos dicen que libera nuestra consola. Mira, aquí la tengo yo ya porque la he probado. Sería eso, raw-game.com.zrm y una barrita lateral al final, ¿vale? Le damos a R2 para ir. Así de sencillo, mira, detectando firmware 13.00, cacheando la primera vez, presionamos X, tap to run, ¿vale? Para que funcione. Y aquí debería de funcionar. Si te sale un mensaje que necesitas reiniciar o que no tienes memoria, pues reinicia, ¿vale? Mira, loading pop chain. Esperamos un poquito y esperemos que funcione. Por eso te digo que si a ti te va bien el BUE o el disco, lo que estés usando, como curiosidad lo puedes probar, ¿vale? Ten cuidado con el BUE, que cuando nos conectamos con algunas DNS se actualiza y deja de funcionar, ¿vale? Pues nada, aquí esperamos. Mira, por aquí pone que ha fallado algo, exactamente. No sé qué es. Remove UA file. Me quito yo de por aquí. Vale, a ver qué sale. Mira, kernel RW reboot needed. Necesitamos reiniciar, así que botón PS. Vale. Oh, pues se ha quedado colgado, chavales. ¿Veis? Mira, se ha quedado pillado. Es lo que os decía, que esto no está hecho a posta ni mucho menos. Simplemente lo he borrado todo para probar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nuevamente ir al navegador. Ya no necesitamos poner las DNS, no necesitamos, si queréis, mira, le damos aquí el círculo, el caché ni nada, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es darle un reinicio y vuelvo a probar, venga. Pues bueno, una vez que hemos reiniciado, pues nada, me vengo al navegador y vuelvo a escribir la misma página que hemos escrito anteriormente, aunque la pueden poner ustedes en favorito, ¿vale? Sería raw-game.com.zrm. Le doy a ir y a ver ahora qué ocurre, ¿vale? Corriendo el primitivo, running de primitive. Y esperamos, chavales, ¿vale? Por eso les digo que puede ir mejor, peor, lo pueden, o sea, mejor o peor, tienen que irlo mejorando, lógicamente. Esto acaba de salir ahora mismito. Y es cuestión, pues nada, de darle una oportunidad. Pues yo lo tengo por aquí, PS4 13.00, simplemente pues a la espera que se lance ahora, chavales. Ya tenemos Goldgen 24B18.10 cargado. Ya está, chavales, ya tenemos nuestra consola liberada. ¿Vale? Ya si quieren pueden quitar el internet o lo que sea. Como vemos, pues tengo por aquí, tenemos ya las opciones de Goldgen, donde tenemos todas las opciones que hemos tenido siempre, ¿vale? Lo tenemos tanto aquí como en ajuste,
y Goldgen. Aquí ya pues instalador de paquetes, lo típico, chavales, los trucos, todo lo que tiene Goldgen. Simplemente que tenemos una nueva manera de cargar este exploit. Yo esperaría un poquito a ver que o que amplíe un poquito el abanico o que lo mejoren un poquillo. Pero bueno, aquí está la noticia. Digamos que esto sirve de tutorial también porque está muy sencillo. Así que nada, si quieres lo usas, si no, no lo uses. Importante, ten mucho cuidado. Cuando pones DNS, algunas veces, a mí me ha pasado, el BUE tiene unos archivos que como uno de ellos se intenta actualizar, deja de funcionar, ¿vale? Y eso te va a hacer, pues por ejemplo, que este exploit ya no puedas volver a usarlo, ¿vale? Así que ten mucho cuidado. Pero bueno, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias a todos los que hacen esto posible. Tenemos nuevos métodos, nuevas formas de liberar consolas desde 11.50 hasta 13.00, ¿vale? Por encima de 13.00, esto, chavales, no hay absolutamente nada. Hay un cero, un cerete, ¿vale? No van a encontrar nada. Cuando salga algo, yo lo voy a traer en el canal. Así que si ven cualquier vídeo, tutorial, diciéndote que hay exploit 13.02, 13.50 que te lo muestran, totalmente falso, te lo aseguro, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.